Creo que después de este episodio les va a cambiar el punto de vista sobre las abejas. Yo tenía pensado que las abejas eran unos insectos que se agrupan, que dan miel y todo esto, y no, y las abejas son mucho más complejos que eso. Y uno tiene pensado que son la miel, que todo es muy bonito, etcétera. Pero hay abejas que son solitarias, abejas que viven muy de acuerdo con su ecosistema. Y aquí en la laguna de Chapala, en el estado de Jalisco, hay más de 200 especies de abejas y todas son muy diferentes, desde unas que miden milímetros hasta abejorros, algunas especies muy interesantes, que son los responsables de la mayor parte de la polinización. Sí, hay un valor económico en la miel, pero creo que hay un valor muy grande en la polinización. Las abejas pueden ser una de las respuestas que tenemos y no precisamente las abejas que dan miel, y por lo cual en este episodio Luis Raúl Martínez nos presenta su visión y su trabajo de todo lo que ha desarrollado con respecto a las abejas. Desde que yo lo vi, lo conocí, me pareció un trabajo tremendo que explica mucho y nos puede dar a entender realmente qué papel juegan las abejas. No todo es miel, pero sí todo es polinización. Y creo que esta puede ser una de las grandes llaves que tenemos para que la agricultura sea más regenerativa y muchísimo más eficiente. Sobre todo para las berries, para el aguacate, que están buscando polinización. Entonces, la respuesta no está en poner colmenas, sino en poder apoyar a las abejas nativas. Escúchenlo y pues bienvenidos a Agronauta, gracias a Luis Raúl Martínez. Y este episodio lo hicimos gracias a la Red Catarina Ecológica de aquí de Jalisco, y pues es un gran proyecto. Esto es Agronauta. Pues como les comenté en la intro, está conmigo Luis Raúl Martínez García, que lo conocí en un evento de Red Catarina aquí en Guadalajara, junto con Maite y toda la red de chavos aquí. Y la verdad creo que es de las cosas que más me voló la cabeza que he visto aquí. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Agronauta. Muchas gracias por la invitación, Tona. Sí, sí, y pues no, para mí es un honor, sobre todo de mostrar algo que creo que va a ser muy impactante para la gente que va a escucharlo, va a verlo. Así es que paren bien la oreja, y sobre todo, si tienen la oportunidad de ver este episodio en imágenes, aquí en Spotify o en YouTube, háganlo porque Luis pues, trae muy buen material, muy buenas fotos de abejas, ya nos explicará más a detalle. Y voy a tomar la libertad de presentarte, Luis. Luis Raúl Martínez García, bueno, habla mucho sobre el tema de abejas aquí en el estado de Jalisco. Es un investigador, no dice que no le ponga destacado, pero sí es destacado. Pues fue apicultor, me dice que se ha centrado su trabajo en la conservación de las abejas nativas en el estado de Jalisco, particularmente en el lago de Chapala, en el clima del lago de Chapala, tan importante para nuestro país. Su proyecto fue financiado por la Fundación Rutherford del Reino Unido, y se enfoca en entender las interacciones de las abejas con el paisaje y sus comunidades afectadas por los atributos ecológicos de la región. Eso está muy interesante. Ha hecho investigación sobre las abejas y el impacto que tienen esto sobre las políticas públicas y territoriales aquí de Jalisco. Ha creado el proyecto con una metodología de estudio bastante interesante que espero que nos platique. Y pues él es ingeniero civil del ITESO, con un postdoctoral por un doctorado en el INECOL, Instituto Nacional de Ecología de Pátzcuaro, Michoacán. ¿Eh? Y pues trabaja con abejas y bueno, ha hecho muchos trabajos bases geográficas, proyectos comunitarios, esas cosas aquí que nos encantan en la Agronauta. Pues yo puedo decir que lo vamos a adoptar a Luis porque está bastante interesante su trabajo. Luis, pues, muchas gracias otra vez por estar con nosotros. Para mí es bastante interesante una persona tan joven y tan interesante que haga este tipo de trabajo aquí en Jalisco. Pues Luis, ahora sí, platícanos de qué se trata. Sí, muchas gracias. Entonces, pues ya me presentaste un poquito. Tenemos un proyecto de abejas aquí alrededor del lago de Chapala. Esta es como una relatoría que yo suelo utilizar como para explicar un poquito el proyecto. Como dices, yo he pertenecido a algunos grupos campesinos, he hecho voluntariado, he estado trabajando también, estuve trabajando en la Sierra Wixárika 2 años y medio, como parte de un proyecto en el que estuve trabajando como investigador ahí en el ITESO. Después me metí como a cosas de cartografía y me dediqué a los levantamientos. Después me pasé a ciencias sociales y de ahí me fui cada vez vinculando más a cosas de biología. La maestría la hice allá en Jalapa, Veracruz, en el Instituto de Ecología, que de hecho la foto que está ahí abajo es la que tengo cuando presentamos el proyecto de abejas en los cafetales, que fue muy bonito ahí en el Consejo Regional del Café en Coatepec.
Y bueno, pues alguna vez hice apicultura porque mi abuelo adoptivo era un apicultor que mucha gente lo quería mucho ahí en Jacona, Michoacán. Y cuando falleció, justo en homenaje, me dediqué a hacer apicultura y eso me fue llevando pues a enterarme un poquito más de abejas, sobre todo cuando hice un viaje a la Tosepa, que es el que está en la foto de allá arriba con muchas personas, el de Acra Surja. Ahí me enteré que existían las abejas Scaptotrigona mexicana, que son abejas nativas que producen miel, manejadas ahí por totonacos y en Wow. aguas que todavía conservan la tradición como se hacía hace ya cientos de años. Y ahí me impactó porque vi unas, ya sabes, ¿no? Estos jarroncitos que tienen a las abejitas que parecen moscas negras chiquitas. Y dije, ¿qué es eso, no? Entonces, cuando me enteré que existen otras abejas, me fasciné. Me puse a curiosear y cuando decidí hacer un posgrado, pues dije, bueno, pues tiene que ser en abejas para seguirle por ahí y en algo que se pueda vincular a la geografía, que es lo que ya venía haciendo, y a movimientos sociales, a cooperativas. Entonces por ahí le seguí, pero fui mezclando disciplinas, ¿no? Y bueno, también soy consultor, entonces he trabajado como con diferentes instituciones, empresas y demás. Estas son algunas de ellas. El proyecto de Chapala lo que tiene interesante es que es un proyecto que tiene una escala muy grande, es un proyecto de la escala del paisaje. En México hay pocos proyectos que son considerados de la escala del paisaje. Yo conozco otros dos, uno de un amigo que fue cerca de la laguna de Bacalar y otro que está también en el sur, pero que luego lo analizas estadísticamente y hay ahí como algunas cosas que pareciera que no se manejan los paisajes como si fueran réplicas, entonces pudiera no ser como de la escala del paisaje y ahí entran cosas académicas, ¿no? Pero en México y casi que en América Latina hay pocos estudios similares y sobre todo menos todavía de abejas, ¿no? Entonces el proyecto que tenemos en Chapala es, yo diría que único, si no es que en América Latina, por lo menos en México, y lo que hemos encontrado sí le ha dado un levantón a la información que tenemos en Jalisco. Como ya lo dijiste, Tona, pues el proyecto fue financiado ya 2 veces por la Fundación Ruford. Tenemos esa fortuna de que pues no todos los proyectos son así de exitosos. Aquí les pongo a mi comité doctoral, que son los doctores, perdón, Carlos Culti, Remy Van Damme, Alexandra María Klein, que es una reconocida académica alemana, y la Caerel Rivera, que está en Jalapa también, ¿no? Remy está en Ecosur, en San Cristóbal de las Casas, que es básicamente el que retomó la colección de abejas y la fue creciendo. Ahí es donde está una de las más grandes del país. Y Carlos Cultit, pues es totalmente un ecólogo especializado en análisis de datos estadísticos y en ecología fuerte, numérica, ¿no? De esa escuela matemática. Entonces, que agradezco muchísimo porque cuando yo entré, yo no tenía nada de biólogo y me fui metiendo a esto, ¿no? Yo pensé que eras Aquí, biólogo, fíjate, que eso fue lo interesante. Después sí, me di cuenta no, que no. soy ingeniero civil, pero me gusta como no limitarme y tampoco me identifico mucho como con algo en específico, ¿no? Trato de no acotarme a decir, ay, soy especialista en abejas. No, trato de no estancarme ahí en las etiquetas, ¿no? Aquí les doy unos datos sobre las abejas que de repente mucha gente no conocíamos, por lo menos antes de esta información, ¿no? Y es que en México somos el segundo país, antes decía que el tercero, y ahorita está como que debatiéndose el segundo lugar del continente americano, con mayor riqueza de especies de abejas. Y yo diría que incluso hay un sesgo de conocimiento, porque Estados Unidos lleva mucho más tiempo conociendo sobre abejas, entonces le hemos dado un punch y hay como muchos huecos de información que yo creo que habría que revisar, pero cada vez tenemos más información también en México y estamos ya push ahí al conocimiento de abejas en México, ¿no? Este mapita de Michael Orr, pues es de todo el mundo, pero nada más les pongo lo del continente americano, ¿no? Y bueno, otra cosa que no se sabe mucho es que en el mundo existen 20,000 y pico especies de abejas. En México tenemos cerca de 2,200. Y eso pues es más del 10% de lo que se sabe que existe en el mundo, ¿no? Ujú. La mayoría son solitarias, 0,4%. Eso quiere decir que no viven en colmenas como las abejas de la miel. No tienen esas jerarquías de que obrera, reina, esas cosas. La crianza no es cooperativa, es como una hembra con sus hijitas, hijitos y se acabó, ¿no? Hay abejas parasíticas que parasitan a otras abejas y sociales, que son las que producen miel, en este caso meliponinos, que son las famosas meliponas.
Scaptotrigona es un meliponino, que es la que les decía que encontré en Puebla, allá en Cuetzalan del Progreso. Y pues las abejas sociales también son las abejas europeas, ¿no? Que son las Apis mellifera o el género Apis, que son abejas que también producen miel, pero que no son nativas del continente americano, ¿no? Entonces, bueno, otro dato aquí interesante es que el 64 anidan el 64% anidan en el suelo, hacen hoyitos y generan como una red de canales. Por eso es importante ser muy cuidadoso cuando manejamos el suelo. Y el resto son inquilinas y excavadoras. Eso quiere decir que encuentran agujeros de otros bichos o de otros animales y ahí se meten. Y las excavadoras son abejas que hacen hoyos como ese que están ahí, ¿no? Gigantescos, que pensarías que lo hizo otro animal, pero no, lo hizo una abeja, ¿no? Una abeja gilocopa o abejorro carpintero. Wow. Entonces, bueno, yo aquí les traigo algunas fotitos que he tomado. Esta ya es muy viejita, de hace algunos buenos años, que la tomé aquí en la comunidad ecológica de Los Guayabos, donde tienen su casa. Son abejas especialistas en calabazas. Antes les decíamos peponapis, ahora ya les cambiaron el nombre a las acenoglosa. Y si tú tienes calabazas, ahorita que es la mera temporada en la que toda la gente tiene sus flores o ya están cosechando, ¿no? La calabaza. Si te asomas en la mañana, segurísimo las vas a encontrar porque es una abeja que se dedica exclusivamente a utilizar los recursos que dan las calabazas. Va a Órale. ser muy difícil, si no es que casi, yo diría, yo nunca lo he visto, pero va a ser muy difícil que veas una abeja de la miel, una apis melífera, en una flor de la calabaza, ¿no? A lo mejor se acerca de curiosa, pero siempre, siempre van a estar las abejas de las calabazas ahí, ¿no? Entonces, las abejas Apis mellifera son generalistas, ¿no? Le llegan a todo, o sea, no les gusta como ser piquis, ¿no? Entonces llegan a todo lo que hay y tratan como de abarcar todos los recursos, pero como son muchísimas abejas en una sola colmena, como 20.000 individuos en una colmena, o sea, en una colmena estándar en un cajón, ¿no? Pues digamos que la apicultura tiene la tendencia, porque no, hay documentos, hay papers que han demostrado que sí hay desplazamiento ecológico, pero también hay otra información que dice que tal vez no. Entonces todavía se sigue debatiendo la idea, pero yo diría que sí, yo lo he visto en la práctica. Y como es tantísima la cantidad de abejas en una sola colmena, esto genera un desplazamiento ecológico de las abejas nativas, ¿no? Que son abejas que buscan un recurso muy puntual en algunas pocas flores, que tienen una descendencia de las 8 a los 16, a los 20 individuos, contra una colmena de 20.000, ¿no? Entonces, no pueden competir contra un monstruo como Apis mellifera, pues. Y luego, si se pelean con ellas, las Apis mellifera son montoneras, ¿no? Le haces algo a una y luego llegan sus amigas y se hace la banda, ¿no? Esta, por ejemplo, es una foto de una abeja parasitaria que tenemos aquí en Jalisco. En Jalisco tenemos ya varias registradas. Esta la tomé en un huerto de limones que está en Poncitlán. Y es raro verlas, realmente son abejas de difícil detección. Si tú colectas abejas, no vas a tener, yo creo que ni el, no sé, por decir algo, ni el 10%, a lo mejor ni siquiera el 5% de estas abejas, ¿no? Porque es difícil encontrarlas y luego la gente piensa que son avispas por la forma en la que se ven. Tenemos abejas como las abejas Euglossinis, que son las abejas de lengua larga. Glossa es lengua y Eu es largo. Entonces, esta tribu de abejas tiene una particularidad muy bonita, que es que son especialistas de las orquídeas y de las flores que tienen como una estructura en forma de campana. Los machos, como posiblemente están colectando constantemente aromas, en este caso en una planta del género Simum, que tienen un aroma muy fuerte, ¿no? En una flor, en una planta que estaba ahí nativa en una selva en la selva baja de Yucatán. Ujú, Este, y bueno, es muy bonito porque las abejas de las orquídeas tienen unos colores espectaculares, ¿no? Las ujú. ves volando y pues es impactante encontrarlas. Cuando te enteras que son abejas, dices, wow, ¿no? Y en este caso los machos tienen estas patas tan grandes, no sé si alcanzas a ver la pata trasera, la tienen así Muy de fuerte aparte, desarrollada, ¿no? porque ahí almacenan sustancias para almacenar esencias, ¿no? De las fragancias de plantas, de resinas, etcétera, ¿no? Incluso se ha registrado que hasta en las ciudades registran aromas pues artificiales, ¿no? Entonces, mientras más raro es el aroma que tienen ahí, pues tienen más posibilidad de conquistar a la hembra y
pues ahí tienen sus formas, sus rasgos funcionales muy característicos. Esta se ve un poquito pixeleada, pero bueno, es una abeja centris que yo pienso que es Analis, por eso le puse el Afinis. Llame en Yucatán, a donde fui cerca de Xcán, encontré que hay un montón. Las encuentras haciendo hoyos en las construcciones, en las casitas mayas. Y son muy bonitas. Aquí en Jalisco tenemos un género centris muy amplio. Yo he encontrado alrededor de la Laguna de Chapala por lo menos unas cinco, sí, como unas cinco o seis especies del género centris. Y son muy diferentes todas. Esta, por ejemplo, es una centris nítida, aquí en Zapopan. Está en un muro de adobe, entonces ahí se encontró un hoyito y ahí hizo su nido, es una hembra, ¿no? Alictus ligatus, este es un macho, lo sabes porque es más delgadito, su abdomen es más largo, de hecho tienen un terguito extra, siempre es un tergo más que la hembra, ¿no? Número impar, y también las antenas son más largas, entonces El así es tergo como es la identificas. parte del abdomen, ¿no? Más largo. Sí, las secciones estas como separadas por las líneas en el abdomen. Siempre los machos tienen el abdomen un poco más largo y las antenas más largas, ¿no? Y en particular esta abeja, la Lictus ligatus, es una abeja muy común en los paisajes, hasta los más antropizados, te la encuentras. Y la hembra la ves como con una cabezota similar a una hormiga, con unas mandíbulas que dices, ay, caray, ¿qué es esto? ¿Una hormiga o qué es eso? ¿No? Y el macho, pues tú lo ves y lo ves como si fuera otra especie. Me parece que yo cuando lo vi dije, ¿qué es esto? ¿No? Y luego ya te enteras que es la misma especie, pero es del macho, ¿no? Porque las abejas tienen dimorfismo sexual. Entonces, bueno, esta otra abeja es una abeja que a mí me gusta mucho, es una abeja súper común, el género Lacioglosum es tan amplio que todavía le falta una revisión y ponerse a separar, pero hay un montón, yo diría que cientos de especies de este género y yo diría que es muy difícil que sepas qué especie es porque no se ha hecho la revisión. Esta es aquí una hembra que encontré en una florecita que le dicen arrocillo, que es muy común, la ves comúnmente en temporada de secas. Comúnmente pues no le encuentras nunca los pétalos y es una planta seca, 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 pero que si le pones atención te vas a dar cuenta que están esos bichitos. Esta foto, nada más para que te des una idea, esa abeja ha de medir máximo unos 3 milímetros. Es una cosa miniatura, ¿no? Chiquititita. Órale. Sí, entonces habría que poner mucha más atención para descubrir a estas abejas, ¿no? Y para mí las abejas Lacioglosum tienen unos colores muy bonitos, como un metálico muy discreto, pero con unas gamas de colores muy amplias, ¿no? Que hay unas que tienen verde oscuro como esta, con unos tonos dorados, azulados como cromados, ¿no? Cosas muy interesantes que te encuentras en el género, ¿no? Y Ahí, esto es Poncitlán, para la gente que nos escucha, que está muy cerca del lago de Chapala, es parte del lago de Chapala, ¿no? La Riviera. sí, claro, está alrededor de la laguna de Chapala, está como hay un conjunto montañoso que ahorita no recuerdo cómo se llama, pero hay una zona montañosa y luego Poncitlán está atrás, ¿no? Sí, la zona ¿cómo se llama? Que está de Chapala, ¿no? Que está Sí, ¿cómo es se llama como el esto? norte de la laguna, ¿no? Otra laguna así donde Eh, Está, sí, ya ves, está Mezcala y todo eso, entonces más adelante cruzas toda esa zona, Cerro y esto es, Grande, ajá, sí. está Jijic, Chapala, y Y fíjate Chupinaya, que ¿no? La zona de Chupinaya. ajá, sí, el Chupinaya, exacto. Entonces, es muy interesante porque tú ves la zona del Chupinaya, tienes una vegetación nativa, que lo ves, al ratito te voy a enseñar una imagen satelital, y luego te encuentras pura agricultura ya de maíz híbrido, ¿no? Y mucha ganadería, y pues es seco, 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 solamente pues cuando está en riego está todo verde, pero pues es una zona llena de pesticidas, ¿no? Entonces, cuando pusimos esa zona de estudio, dijimos, no, pues aquí no va a haber nada, ¿no? Va a estar muerto. Va a ser muy difícil encontrar una sola abeja, ¿no? Y no, la verdad es que tuvimos la sorpresa de que, por ejemplo, ahí en San Luis de Agua Caliente, que justo es una zona de mucho maíz de este tipo, y ahorita cada vez más de agave, ya todo el maíz está haciendo agave, ¿no? Aún así encontramos un montón de diversidad de abejas, ¿no? Entonces, ahí luego hay gente que se pregunta, entonces, pues no son tan sensibles las abejas, a lo mejor no son un buen indicador ambiental, o etcétera, ¿no? Y es algo que está justo siendo debatido en la academia, pero hemos encontrado que lo que pasa es que hay especies
más sensibles que otras y justo esas especies son las que pudieran ser indicadores, ¿no? Ahorita a ver si te platico algo que nos encontramos por allá. Esta Sí, es sí. otra de ahí mismo, de esa comunidad ahí en San Luis de Agua Caliente. Este, y pues es muy común ahí todavía ver abejorros, ¿no? Es un ambiente, me parece como inhóspito, porque es como un desierto agrícola, pero todavía te encuentras, creo que encontramos dos especies de abejorros en esa zona, y un montón de abejas chiquitas, sobre todo. Todavía te encuentras hasta abejas de nopal, creo que encontramos por ahí, ¿no? Que son especialistas. Esta es de Huejotitán, cerquita pertenece al municipio de Jocotepec. Ahí te encuentras caminos llenos de salvia, como esta salvia, creo que es titilifolia. Y estas salvias, que me parece que hay como tres especies, cana, la tilifolia y otras, luego la gente pues no las pela, ¿no? Como que dicen, pues es pura maleza y a veces la dejan ahí como para no tener erosión del suelo a los linderos y cosas así, pero es súper importante que esté esa maleza, entre comillas, ¿no? En las parcelas, porque justo atrae a polinizadores nativos como esta tetraloniela, que es una abeja súper común, de hecho es de las más comunes que hemos encontrado alrededor de la laguna de Chapala, y son abejas un poquito generalistas, entonces pudieran estar beneficiando también cultivos, ¿no? Sí, claro. Esta otra abeja, bueno, la familia Megachilidae tiene un género que es el género Megachile, y estas abejas son muchísimas, tienen muchas especies, y es muy característico de estas abejas que son conocidas como las abejas albañiles, porque construyen con muchos materiales, ¿no? Construyen con piedra, con caca de vaca, construyen con tierra, incluso en la ciudad se ha registrado que construyen con plástico. Entonces, Órale. en esta foto yo capté, es un árbol, es una bursera, un copal, ¿no? Y había una parte donde estaba una rama quebrada y se le estaba saliendo la savia, que ya sabemos que la savia del copal pues es aromática y tiene sus propiedades, ser una resina muy aceitosa, ¿no? Y esta vegeta lo que está haciendo ahí es hacer una bolita, no sé si la ves entre sus patas delanteras, ahí está haciendo una bolita. Tengo otra foto donde ya hizo la bolita, ya se va con ella en la boca. Creo que no la puse aquí, pero es impresionante ver eso, ¿no? Que te encuentres que ya acabó su jornada, está llena de polen, ¿no? Y luego aparte, pues dicen, en el mismo viaje está aprovechando para llevarse recursos para seguir construyendo su nido y pues poner su descendencia, ¿no? Es una foto que me gusta mucho. Y luego, pues ya estas fotos son más viejitas, por eso se ven más pixeleadas, pero son valiosas, son de aquí de Zapopan. A mí me impresionó mucho que cuando regresé de la maestría descubrí que muchas de las plantas que había visto allá en Jalapa estaban también aquí en mi jardín, aquí en la maleza de las calles, y yo no las veía, ¿no? Tenía una venda que, no, que me prohibía verlas, y cuando pude acceder a un poquito de conocimiento, regresé y dije, ay, caray, ¿no? O sea, y luego, pues yo venía de estudiar abejas en el sureste, ¿no? Y pues que son abejas muy diferentes algunas, pero cuando llegué acá y las empecé a ver dije, no, pues aquí también hay un montón, ¿no? No me lo esperaba, fue una sorpresa muy grata. Por ejemplo, aquí la osmia es parte de la familia Megachilidae, esa abeja azulada que está ahí, y fíjate cómo tiene esas pinzas en sus mandíbulas, ¿no? Sí, se ven muy fuertes. Son abejas cortadoras de hojas, hacen como unas medias lunas. A veces tú te vas a encontrar en tu jardín como unas plantas que tienen unos cortes así como una media luna. Y Ajá. no son orugas ni son hormigas, ¿no? Son abejas que cortaron la hoja, hicieron un taquito y se lo llevaron para construir sus bases, para poner sus huevos, ¿no? Entonces, es muy bonito encontrarse. Yo aquí cada rato veo plantitas en mi jardín masticadas que dices, no, esto lo hizo una abeja, ¿no? Y ya sabes que hay presencia de megaquilios. La otra abeja que está aquí abajo a la derecha, en la parte inferior, esa que está llena de polen, es una abeja Andrenidae. La familia Andrenidae es una familia de abejas con muchos géneros de abejas. Me parece que son un poquito más de difícil detección, aunque hay algunos géneros muy, muy comunes, como Protandrena, que las ves Oye, por Luis, todos perdón, lados. Sí, ponle dale. ocultar ahí para que se quite el letrerito, ¿no? Ah, sí. Sí, entonces, la familia Andrenidae, ¿No te se digo, quita? tiene muchos géneros.
me parece que son más difíciles de encontrar, son menos abundantes, pero tienen una amplia riqueza y aquí en Jalisco hemos encontrado un montón. Esta es otra andrena, la de la parte derecha superior, ¿no? Fíjate cómo tiene un abdomen como con la forma de orbe, ¿no? Ujú. Es algo que yo he visto que cuando le veo el abdomen así a una abeja, digo, pues no sé qué es, pero casi estoy seguro que es un andrénido, ¿no? Porque tiene ese abdomen un poquito más ovaladito, más, si lo ves, ¿no? Como esa forma muy, muy particular. Y bueno, hay abejas muchas, ¿no? Yaleus, las eulemas, esta que está abajo en la izquierda, esta que está aquí volando, esa abeja también pertenece a las euglosinos, de la lengua larga, de las orquídeas, ¿no? Sin embargo, pues es muy diferente, no tiene ese verdor, es otro género, familia Apidae, misma familia de la abeja de la miel. Y son súper bonitas, la gente luego piensa que son abejorros y que, ay, me va a picar y no sé qué. La hembra sí pica, el macho, los machos no tienen aguijón, es algo que hay que saber. Tenemos géneros como Meliso y Tetralonella que pertenecen a la tribu Eucerini, que es una abeja como la que está ahí en ese, es como un girasol, ¿no? Este, y son abejas muy, muy comunes que están en nuestros paisajes agrícolas y que yo diría que son de las abejas que habría que considerar como importantes en los paisajes agrícolas, ¿no? Y luego, mira, aquí tenemos una Lictus ligatus hembra, que es la que está a mano izquierda en la primerita foto. Sí. Esa, ahí no se le ven las mandíbulas, pero tiene esa cabeza como si fuera una hormiga. Bueno, a mí cuando yo la vi, la primera vez que la vi, dije, ay, cara, esto es como si fuera una hormiga. Megaquilide y Aguoclora, que son abejas chiquitas verdes de la familia Lictide. Tenemos 7 familias. Aquí en México tenemos 6, no más que Melítide, que es una familia muy poco abundante en México, está solamente en el norte, colindando con Estados Unidos. Entonces tenemos básicamente representación más abundante de 5 de las 7 familias. Ok. Y luego fíjate, esta abeja coletes me la encontré hace ya muchos años cuando ni siquiera estudiaba abejas. Un día en la ventana en una ventana de la casa, vi que había un montón de abejitas muertas de las que se quedan atoradas ahí, ¿no? Y esta me la encontré y dije, ah, caray, ¿qué es esto, no? Años después me tocó fotografiar y grabar en video una abeja que por ahí tengo en las redes sociales en Walby Project, es un proyecto que dirijo junto con Álvaro Hernández, que es un compañero del INECOL. Y después me enteré por el doctor Ricardo Ayala, que es pues uno de los estudiosos de las abejas más importantes en América Latina, ¿no? Que esta abeja posiblemente es un género endémico de aquí de Jalisco o de parte centro del país, que le pusieron coletes jaliscoensis. Entonces, luego muestro esta foto porque tengo otra ya más padre, pero esta fue la primera que tomé de ese género, ¿no? Melitoma, que es una abejita que se esconde en las flores de ese estilo como la petunia mexicana, que es esa flor moradita, ¿no? Siempre si te asomas en la mañana o en la noche ya que se están ocultando, ahí las vas a encontrar, ¿no? Xamalopsis tiene unas patas muy grandes, muy protuberantes, son especialistas en colectar polen, y hay muchas. Aquí en Jalisco hemos encontrado, yo creo que como unas 4 especies, pero son muy abundantes en los paisajes, ¿no? Es muy impresionante verlas. Y Eulema otra vez, pero saliendo de una Hipomea orizabensis, ¿no? Allá cerca de Coatepec, sí, en Jalapa. Estas abejas son de la maestría, allá de la región Jalapa, ¿no? Entonces son abejas ya vistas en el estéreo. eh, Y pues son las abejas que te vas a encontrar aquí en México, son muy comunes, ¿no? La primera es un Bombus payatus, la segunda es una ceratina, que es una abeja familiar de las gilocopas, esas abejas que hacen hoyos grandes, es pariente cercano a esas abejas, pero esta ceratina es miniatura, ¿no? También es una abeja carpintera. Y tenemos abejas como, por ejemplo, la última que ves ahí que tiene esa cola como orbe, es una Paratetrapedia bifons. Son abejas que va a ser más difícil que encuentres y que aparte la puedes confundir con géneros de meliponinos. Luego tenemos un macho ¿cómo se llama? Agapostemon leunculus. Ese es el macho, la hembra es muy, muy diferente, me parece. Luego tenemos esta otra abeja, es una eulema, como la de la flor morada que vimos hace ratito, pero esta tiene un anillo, tiene una división negra y luego tiene otra vez un anillo
amarillo. Ujú. Y esta Eulema no es policroma, es cingulata. Y luego tenemos una Sarantidium, que es una abeja muy difícil de observar, vuelan rapidísimo. Me tocó tomar la fotografía, la subí a Naturalista y resultó ser la primera foto que subían de la abeja en todo México, ¿no? Entonces, sí, es muy difícil de detectar, ¿no? Y sobre todo de fotografía. Y tengo video de la abeja, es impresionante porque me costó muchísimo trabajo fotografiarla. Eh, y luego tenemos abejas como esta roja, ¿no? Que es una Aucloropsis flamea, tú las ves volando allá en los paisajes de los cafetales y en los bosques de niebla allá por Jalapa y es una maravilla, es como si vieras un rubí con alas volando, ¿no? Qué bonito. Abejas de las calabazas, como esta en medio. Esta es una gilocopa, hembra, el macho es rojizo y la hembra es negra. Chécate esas mandíbulas, es con lo que hacen los hoyos, ¿sí la ves? Son como Ajá. unas tijeras. Con Sí. eso hacen los hoyos. Esta es una euglosa también, una abeja de las orquídeas. Una megaquilide zapoteca, creo que era. Otra megaquilide, que chécate cómo tienen su panza con pelos, eso se llama escopa. Ellas no tienen en las patas la mayoría del pelo, sino abajo del abdomen, y es una característica de la familia megaquilide. Tenemos también esta otra paratetrapedia de otra especie. Y chécate cómo en la pata tiene esta cosa, no nomás es su pata, esta cosa es una bola de resina que colectó, son especialistas en colectar resinas de árboles y de plantas, ¿no? Y Esa es yo pensaría que, ese lo he visto mucho, yo pensaría que es una avispa. ajá. No, fíjate que sí hay una avispa que se le parece, pero no, esta abeja es muy, muy difícil de ver y ves que están comúnmente llenas de resina. Pero sí, sí hay una avispa que se le parece, nada más el abdomen es muy diferente porque la que tú dices creo que tiene un abdomen como rojizo, café, Ajá. ¿no? Así. Sí, claro, sí. Y bueno, ¿qué más te cuento? Estamos ahorita tratando de elaborar un proyecto ahí con Maite justamente que se trata de reeducar al gigante agroalimentario y así se llama el Ujú. proyecto. Y en esa comunidad pues tratamos como de tener información importante sobre los paisajes para poder tomar decisiones. Yo en mi investigación sí le he querido dar un giro como de política pública para que la investigación no se quede en los cajones, sino que pueda tener incidencia social. Y en este caso pues lo que tratamos es de buscar una forma de tener pautas para decir cómo un paisaje productivo puede también ser un paisaje para conservar la biodiversidad. Usamos a las abejas como indicadores, pero podemos también hablar de otros seres vivos, ¿no? Sí, oye Luis, pero ahí viene una gran pregunta. Y yo digo, porque yo he visto, a mí, cosas que sí me impactó un poco el tema, porque yo desconocía que hubiera tanta diversidad y tanta población de abejas nativas, libres y todo esto en el paisaje pues, de la producción. Tú vas a Jocotepec, a toda esa zona, y vas a y una de las cosas que más desean ellos es tener, polinizadores, porque como dicen, sin polinización no hay arándano. Y entonces depende mucho. Creo que dentro de los proyectos que hacen los productores de arándanos, sobre todo, y la gente que está produciendo, están incluyendo a las especies nativas, porque yo creo que quiero pensar que por desconocimiento. Lo que hacen es que acercan mucho a las plantas nativas, o sea, ponen colmenas, ¿no? O sea, a lápiz melífera y las ponen ahí, las compran, y a veces, pues es más que lo que buscan es cantidad. Pero creo que esto podría tener un cambio de idea en el uso de polinizadores, ¿no? ¿Qué papel crees tú que puedan seguir los polinizadores para los agricultores que los consideren como parte de, no nada más piensen en traer abejas, sino también fortalecer a las que ya tienen ahí mismo en el ecosistema? ¿Tú qué Sí, opinas? fíjate que es una pregunta que nos hicieron hace poco. Recientemente elaboramos unos manuales de conservación de polinizadores para la industria de los berries y para la industria del aguacate. Ya sabes que pues son industrias polémicas, ¿no? No decidimos participar, pues fue así como de, bueno, sí, por qué no, ¿no? Y al final decidimos participar porque pensamos que justo estas industrias necesitan como tener ese impulso más informado, ¿no? Como para tomar Ujú. mejores decisiones. Y Sí, justo
surgió esa duda, voy a dejar de compartir esto, ¿cómo lo hago? Ah, Pero sí, es una pregunta importante porque fíjate que comúnmente en los paisajes productivos y en las industrias se usan especies como Apis mellifera o algunos abejorros que comúnmente pues no son abejorros nativos, aunque ya por ahí la empresa Vivest desarrolló la primera abejorro que usan como polinizador nativo, que me parece que es un buen proyecto. Tenemos a un miembro ahí de la consultoría, a Oscar Hernández, que también fue parte del proyecto de las abejas de Chapala, trabajando ahí en Vivest, ¿no? Y me parece que es una opción interesante para no usar a Apis mellifera y para no usar a Bombus impatiens, que es el que se usaba en la industria, que todavía lo usan, ¿no? Y en este caso Bombus efipiatus, que es un abejorro nativo de México, ya ha usado ampliamente o cada vez más ampliamente en la industria, es el que deberíamos de promover como para, bueno, vas a consumir este tipo de polinizadores como producto o servicio más bien, ¿no? Pues por lo menos que sea nativo, ¿no? y Entonces, que se pongan las pilas los otros, ¿no? sí, entonces chécate, por Aparte de ahí ejemplo, el... hicimos este manualito eh, para justo tratar de inculcar sobre las especies polinizadores. Mira, aquí hay una avispa, abejas nativas. Y aquí, por ejemplo, en esta de las berries, tenemos que, por ejemplo, para el arándano, hay abejas como Bombus Wasey. Para la frambuesa está la osmia, que te enseñé en la foto de esa abeja azul. Mira, aquí está, ¿no? Para la fresa, pues tenemos mariposas y para la zarzamora otras mariposas, ¿no? Entonces, se sabe que hay algunos estudios de abejas, no es muy común, pero por ejemplo en Chile, para el arándano se usa esta abeja Cadégula occidentalis, que me parece que es de la familia Coletes, que es nativa, incrementa 1.8 veces el peso de la fruta, ¿no? La polinización por esta abeja nativa, es muchísimo. Entonces, son datos que debe de conocer la industria porque tienen un beneficio en el número de frutos retenidos en la planta y también en el volumen que genera la fruta, ¿no? En El famoso comparación a una cuajado, ¿no? abeja. De la fruta, que cuaja Sí, mejor. porque lo que pasa es que no se sabe a ciencia cierta todavía, es un misterio que hay que resolver, pero parece que la forma en la que Apis mellifera llega a la planta y es muy brusca, ¿no? Llega y va de flor en flor en friega y hace su chamba. Puede ser que dañe alguna parte de la flor. Interesante. O Y sea, la otra es, también lo que estoy notando, Luis, no sé si esté interesante el tema, es ajá, que Apis mellifera, o sea, sí es buen colonizador, pero no tan bueno por su objetivo de vida, ¿no? Porque su relación con el ecosistema es un poco destructivo, por lo que me estás platicando. Al querer entrarle a todo, hacen de todo, y como que hay abejas que son más especialistas, ¿no? Y más sí, dedicadas hacia su nicho, que estoy hablando, ¿no? sí, y lo que pasa también es que las abejas más chiquitas, pues pueden acceder a unas flores de una forma más delicada, ¿no? Tienen atributos o una Biología, ¿no? forma corporal, sí, una morfología especializada como para algunas flores. Y por eso pienso que tienen esa eficacia, ¿no? Por ejemplo, cuando yo entré a la maestría, mi protocolo pues era de abejas nativas, en este caso meliponinos, pero luego me amplié a todas las demás. Y yo decía bueno, la hipótesis es que las abejas meliponinas tenían la posibilidad de ser mejores polinizadores que Apis mellifera para el café. Y me acuerdo que un investigador de ahí del INECOL me cuestionó con muy buenos motivos porque me preguntaba, oye, y pues si el café es de Etiopía y en esa región también hay apis, abeja de la miel, ¿no? Que también es nativa de allá, ¿no? ¿Por qué sería que una abeja que está en América Latina es mejor que la misma que está en Etiopía, ¿no? Y es verdad, o sea, porque pues hay coevolución y en la coevolución las plantas tienen como una cercanía con las abejas o polinizadores con los que evolucionaron. Sin embargo, yo creo que también la ecomorfología de las abejas, aunque no sean de Etiopía o europeas, si te traes una planta de café que tiene una flor muy delicada, ¿no? Y con una forma que coincide con una morfología de una abeja que es nativa de América, se van a encontrar, va a haber un nicho importante en donde la abeja nativa va a encontrar un recurso en esa planta
y listo. Y también es lo mismo que pasó con Apis mellifera, ¿no? Se trajeron Apis mellifera, la Apis mellifera se sintió a gusto en el clima de aquí de América y pues se instaló en su nicho, ¿no? Aquí en América. Y ahorita pues ya no hay quien la saque de aquí, ¿no? Entonces, Bueno, pero sí, también tiene sus ventajas y sus desventajas de Apis mellifera, ¿no? Y sobre claro, todo de su forma de trabajo. Pero también me queda claro que, y también otra cosa, por ejemplo, si todos pensamos que las berries son también de Europa, también hay berries que son de nativas de aquí América. Bueno, lo sí, platicamos con los investigadores, el doctor Jeremías, Jeremías Rodríguez, que me parece muy interesante, pero también entonces las abejas también tienen una cierta adaptación y especialización, ¿no? Que es lo que estoy entendiendo ahorita, Luis, o si sí, estoy claro. correcto. Sí, eso Sí, son amplía mucho especialistas, la posibilidad algunas. de desarrollar especies, ¿no? Más bien favorecer especies, ¿no? Sí, sobre todo en el caso de las abejas que no son, digamos, de colmena, las que se han podido, digamos, domesticar, que no sé si es la palabra adecuada, pero que se han podido desarrollar como para usarla para la tecnología agrícola, han sido abejas como la osmia en Estados Unidos, que ya ahorita se usa para cultivos, creo que de almendra y en alguna otra cultivo como alfalfa, me parece, que las han podido más o menos domesticar, ¿no? Sin embargo, las abejas solitarias son difíciles porque tienes que colectar sus larvas, ¿no? Y luego, pues, meterlas como a refrigeración y luego tienes que sacarlas y preparar como un lugar adecuado para cuando va a ser primavera. Es una cosa distinta a la apicultura, ¿no? Me parece que sí requiere una especialización un poquito más digamos algo que todavía no tenemos listo por acá, ¿no? Pero hay otras abejas que yo diría que casi que es imposible domesticarlas. Entonces lo que es conveniente hacer es cuidar los paisajes, llenarlos de flores, tener linderos de flores, adecuar algunas medidas, yo diría que desde la política pública para obligar a los productores a tener linderos vegetados con árboles, Ujú, con plantas nativas y demás para que los hábitats sigan siendo viables para estas especies, ¿no? Y ujú, entonces los mantienes vivas ahí en tus paisajes y pues de paso te ayudan, ¿no? Porque de otra forma no creo que sea posible conservarlas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta imagen de este manualito, le dedicamos este par de páginas al diseño de paisajes agrícolas, en este caso de agricultura protegida, que es algo que casi no se habla, ¿no? Cómo ujú, diseñar un paisaje donde haya agricultura protegida y seguimos pautas de la investigadora Leonor Farig, canadiense, y de algunos otros autores. Y justo lo que proponemos aquí es que se considere que la fragmentación del paisaje no es del todo mala, porque luego piensan que la fragmentación del paisaje es algo que disminuye a la riqueza o la biodiversidad, ¿no? Y de hecho se ha demostrado que pudiera tener un efecto positivo, nada más que luego es difícil decirlo, ¿no? ujú. Más positivo que negativo, ¿no? Entonces, en la gráfica que ves aquí, tú tienes una gráfica que sacamos justo de un artículo de Farid, que aquí está citado. Nomás lo adecuamos y lo redibujamos. Pero es una propuesta muy interesante, ¿no? Entonces tenemos un paisaje original en donde aquí está la mayoría, digamos, sin tocar. Luego un paisaje fragmentado en donde el hábitat es el mismo tamaño de hábitat, pero está fragmentado, ¿no? Pero todavía hay conectividad entre los fragmentos. Y luego tenemos acá abajo unos paisajes donde el área de hábitat es menor, son del mismo tamaño los dos. Hay fragmentación y en el otro hay fragmentación, pero hay más usos distintos. Hay ciudad, hay parques, hay agricultura, no sé qué. O sea, hay más riqueza de usos, ¿no? Y ese tema Entonces, de conectividad, ese concepto de conectividad, o sea, permitir que la parte, pues ahora sí, plantada, todo eso, sea fluida, ¿no? No que esté separada, ¿eso es lo que está refiriéndose? lo que pasa es que cuando tú disminuyes la cantidad de hábitat, los parches se van haciendo cada vez más chiquitos y mientras más se hacen chiquitos, se vuelven más inconexos. Y entonces cuando la conectividad desaparece o es reducida, pues entonces sí te encuentras islas que ya no tienen la capacidad de intercambiar o de mover especies. Ah, Pero mientras interesante. tú tengas las islas, estas parches interconectados y que sean muy diversos, o sea, que haya más heterogeneidad en los usos de suelo que hay ahí, entonces, pudieras estar incrementando la cantidad de especies únicas en los parches, es decir, la diversidad beta. Entonces, la propuesta acá es, mientras podamos conservar grandes áreas, que se conserven, que es el objetivo que tenemos el 30-30, ¿no? Conservar el 30%
de la tierra, ¿no? Para áreas naturales conservadas, en este caso protegidas aquí en México en ese, ¿cómo se dice? En esa clasificación a naturales protegidas para el 2030. La verdad es que es una cosa bárbara, no sé si se vaya a lograr, ojalá que sí, pero cuando no podemos conservar grandes extensiones, como por ejemplo aquí el bosque de la primavera o islas enteras en el mar, ¿no? Pues por lo menos sí busquemos conectar y conservar pequeñas islas. Entonces la propuesta que hacemos aquí es que si tú tienes paisajes agrícolas, como lo que se ve aquí en Ciudad Guzmán o en otras zonas en Guanajuato, en Michoacán, ¿no? Sonora, es que trates como de que tengan una estructura espacial arreglada, con un arreglo diverso en los usos de suelo, ¿no? Ajá. De tal forma que tengas sí tus invernaderos, pero también tengas parches florales, tengas ganadería regenerativa, tengas, o sea, que le metas un poquito más de cariño, ¿no? Que no sea como puro paisaje plástico, 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 plástico. No, o sea, que entre el plástico haya árboles, que entre el plástico haya flores, haya charcas, ¿no? Para Y, los y sobre todo animales. también, Luis, pensando en los beneficios que esto trae, porque esa, Claro, esa parte me parece muy interesante. O sea, a lo mejor tú piensas, no, es que pongo más densidad de plantas, puede ser que esto me beneficie para producir más, y no es cierto, porque lo que va a pasar es que si tienes a los polinizadores, si tienes una relación con el entorno, es mucho más fácil si tienes estas islas. Wow, eso me sí, parece que sí. deberíamos de pensarlo más, porque normalmente pasa lo contrario, ¿no? Y de hecho es lo que pasó como por ejemplo en los paisajes de la almendra, ¿no? Que son desiertos, o sea, llenos de árboles, tú los ves muy bonitos ahí floreados, pero es tan horrible que se tiene que contratar el servicio de polinización porque ya no hay ni un solo bicho ahí, ¿no? O Uf. sea, es desierto. Entonces tienes que traer camiones llenos de cajas de abejas para poder polinizar la almendra porque ya no hay insectos, ¿no? Y es lo mismo que está pasando acá en el agave. Yo creo que el agave, como lo mantienen limpio, entre comillas, ¿no? Le meten herbicida y demás, es un cultivo agresivo para el suelo y para las herbáceas, ¿no? A lo mejor lo mantienes ahí muy limpio, como tú quieras, pero estás desapareciendo todo lo que vive alrededor. Tenemos Y aquí el también se ha caso, demostrado, según lo que he sí, escuchado, que el agave que esté así de aislado es un agave bastante malo, porque no tiene una relación muy fuerte con lo que es el ecosistema, ¿no? Y eso provoca, y sobre todo la viabilidad que tiene, ¿no, Luis? claro, y en teoría pues deberíamos de dejar por lo menos un 10% florecer, ¿no? Para que los Ujú. murciélagos, los tlacuaches y otros animales que polinizan el agave pues puedan tener recursos y no sea nada más como para el ser humano. Es que la idea es muy simple, ¿no? Tona, es que los paisajes no son solamente para el ser humano, son paisajes compartidos con otras especies no humanas y eso es lo que debería estar en la política pública, ¿no? O sea, vas a usar un paisaje muy bien, pero recuerda reservar tanto para los no humanos, ¿no? Vas a plantar agave muy bien, pero reserva unos que florezcan, reserva zonas de árboles, reserva flores, reserva tierra sin hacer nada, deja el pitayo, deja, ¿sabes? O sea, ese tipo de pautas no están escritas. Hay algunas ideas, hay algunas cosas en el diccionario que están mal, aparte, porque las hemos revisado en las leyes y en las normas, que hay cosas que están mal redactadas, Ujú. porque en la INCUS, que es la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso de los Polinizadores, de nivel federal, a la cual pertenezco también, ya se ha puesto la tarea de revisar esas cosas y hay algunas cosas que son muy mejorables y que son muy básicas, ¿no? Entonces, la cosa es que tengamos la pauta para poder decir, sabes que estos paisajes nativos que se ven así como áridos y no sé qué, pero que luego llueve y se vuelve como Suiza, Ah, todo verde, ¿no? ajá. Este, vas a meterle agricultura ahí, bueno, conserva algo, ¿no? O sea, no desaparezcas todo, porque por ejemplo ahí en la foto te das cuenta de lo que hay. Hay unas burseras, que son esos copaditos que están ahí, hay gente que le dice papelillo también. Tenemos los árboles que no son tan llamativos cuando están así, ¿no? El tepame, los huizaches, cosas así, pero que cuando florecen se hacen amarillos, se hacen bonitos, ¿no? Y la vegetación nativa es importante porque es la que está adaptada, ¿no? Bueno, aquí tenemos fotos, les voy pasando nada más del equipo que me ayudó a hacer todo el trabajo, que definitivamente es un equipo grandísimo de gente, y que sin ellos no pudo haber sido posible, ¿no? Entonces, es como el proceso que hemos tenido de capacitaciones, la gente que ha participado en los muestreos, todos ellos es la gente que me ha ayudado a colectar las abejas, ¿no?
la logística para moverse en camionetas y en carros es dificilísima poder hacer un trabajo de estos. Imagínate, manejamos unos 300 kilómetros diarios para movernos de Así que punto a es eso. punto. Sí, sí, muy, Este, muy complicado, ¿no? sí, y luego curar los especímenes, ¿no? O sea, que son, ahorita tenemos como 5.400 especímenes. Imagínate, ¿no? Esa escala de trabajo es difícil de replicar, ¿no? Y luego analizar las imágenes satelitales, las cosas de ordenamiento, tenencia de la Tierra. Eso es lo que te decía la imagen satelital, ¿no? Que aquí tienes el caso de que en esta temporada de secas ves todo el riego súper verde, lo que es un poquito más nativo lo ves todo seco y luego pasa al revés, llueve, lo nativo está verde y lo que es agricultura está seco, ¿no? Eso es en Pósitla. Al contrario, ¿no? Sí, entonces hay una oportunidad aquí de plantear estrategias para el mantenimiento de los paisajes, ¿no? Pero lo más importante es que encontremos heterogeneidad. Mira aquí cómo, por ejemplo, está compartido. Aquí hay zona urbana, hay agricultura y hay nativo, ¿no? Entonces es un paisaje que tiene buena heterogeneidad, ¿no? Y así puedes clasificar los paisajes con su nivel de heterogeneidad en los usos de suelo y decir, bueno, fíjate aquí la L es de low heterogeneity y la high es de alto, ¿no? Entonces tenemos 10 paisajes altos y 10 bajos distribuidos. Y chécate, por ejemplo, aquí lo ves, ni siquiera te tengo que decir, ¿no? O sea, ves como los paisajes son pura agricultura, ¿no? Ujú. Pura agricultura. Llega a esta zona de Michoacán, de la laguna de Chapala, Venustiano Carranza, Cojumatlán, Jamay, ¿no? Y es pura agricultura, ¿no? Y acá pues ves un poquito más conservado, ¿no? Aquí, a pesar de que, fíjate, esto es Cocotepec, ahí están los invernaderos, todavía hay una zona respetada porque el ejido todavía tiene ahí zonas de reserva de uso común que son áreas naturales, ya es parte del área protegida. Los análisis de datos también son súper complejos, entonces, para poder evaluar, esta es una gráfica muy sencilla, ¿no? Que demuestra que si tú ordenas de mayor a menor las áreas de uso de cada uno de las bosques de estas clases, ¿no? Pues te das cuenta de que si tú ordenas de mayor a menor la agricultura, las que tienen más agricultura son las que tienen menos heterogeneidad y las que tienen menos agricultura, pues son las que tienen más heterogeneidad. Entonces, la verdad es que es muy fácil, ¿no? O sea, habría que decir, y es lo que le platiqué el otro día a Maite, ¿no? Que le decía, es muy fácil como decir que es necesario dejar de producir. Nada más que la gente no quiere dejar de producir, ¿no? Quiere seguir siendo el número uno, Más bien, quiere seguir siendo... esta idea cerrada de que creyendo de que entre más área tengas, eres más productivo, eso no es cierto. Que la Sí, agricultura solamente está, ahora sí que de agricultura verde, que entre menos microorganismos o menos relación tengas con el ecosistema, produces mejor, y eso no es cierto. claro. No, de hecho, hay un artículo, creo que es del 2017 de Foley, que salió en la Science, de las pautas para conservar en un mundo agrícola, algo así se llama el artículo en inglés, ¿no? ¿Qué cosas hacemos en un mundo agrícola? Pues es que él dice, hay que eficientar la agricultura, hay que reducir las áreas agrícolas, pero con tecnología, hay que ser como un poco como Países Bajos y Japón con la agricultura, pues dentro de edificaciones, ¿no? Hay que hacer que las ciudades produzcan alimentos, y hay que reducir esas grandes áreas agrícolas que tenemos, ¿no? Que si bien sí producen, pues también son muy poco eficientes, ¿no? O sea, produces mucho, pero son poco eficientes en términos de uso del terreno, ¿no? Y de De sustentabilidad, uso de la tierra. para poder Sí, asegurar que podamos seguir produciendo, que es la parte más fuerte, ¿no? las berries, sí, claro. Las berries lo hacen bien porque son muy eficientes porque usan bien el agua, etcétera. Pero aún así creo que hay muchas cosas muy perfectibles, ¿no? Esta es una gráfica de las abejas que hemos encontrado, por ejemplo, en el primer muestreo. Ahí están todos los géneros y su porcentaje. Entonces, fíjate cómo está Protandrena, que es un andreído. Melísodes, que es la abeja que te decía que es una abeja muy común. Tetraloniela, esas dos Euserinis, ¿no? Quílide, o sea, fíjate, tenemos abejas medianas, ¿no? Bien así. Abeja mediana, mediana, mediana. Son abejas del tamaño de Apis similar o un poquito más grandes. Protandrea es muy chiquita, pero es muy común. Laceoglossum, como la de la foto que te decía, muy común. Eso es la mayoría de las abejas que tenemos en el muestreo 1. Teníamos ahora 5.547 abejas, ¿no? En la colección de aquí de abejas de Chapala. Y así es como se empieza como a redistribuir un poquito, ¿no? Entonces, este, yo creo que es información súper valiosa porque nos da una idea de las abejas que están en nuestros paisajes y esto puede dar pauta de que
espero que más pronto que tarde, porque estamos en un momento crítico, aunque la gente no se lo quiere evitar pensar, ¿no? Le da miedo pensarlo. Es- Estamos en un momento crítico en el que todavía podemos tratar de hacer algunas cosas, aunque ya estemos rebasando umbrales y puntos de quiebre importantes. Sí, En el 2024, que ya se registraron varios puntos de quiebre que ya sobrepasamos, pero todavía podemos, yo diría que hay que mantener esa esperanza, pero ya, ¿no? Hacerlo ya, de poder hacer algo al respecto. Y una cosa que hay que hacer es que en las políticas públicas tiene que aparecer esto de que compartimos los paisajes, de que cohabitamos con otras criaturas, exactamente. ¿no? Ajá. Entonces, tiene que haber un espacio en donde no solamente sea una zonificación dura que no mira al territorio como hábitat de otras especies, ¿no? Tiene que ser promulgado yo diría que el paradigma de la planeación para la biodiversidad. Yo creo que ya es momento de hablar de la planeación para la biodiversidad y es algo que yo quiero empujar. De hecho, llevo ya unos años pensando en la fundación del Instituto de Planeación de la Biodiversidad, ¿no? Y lanzar licenciatura y a lo mejor si se puede posgrado, ¿no? En estas cosas que son ya súper importantes tenerlas, ¿no? ¿Cómo es que para el desarrollo urbanístico y para pautas de arquitectura, o sea, cómo es posible que no se hable todavía de que las aves vuelan y comparten el espacio en los parques urbanos y que Y se que los conectan insectos los están dentro parques? de la ciudad, que es lo más interesante, ¿no? Sí, y que haya abejas de estas en la ciudad, ¿no? Y que tenemos tlacuaches en la ciudad y ¿sabes? O sea, que dices, estamos tan ciegos a la idea de que los humanos han abarcado todo y que solamente todo es para los humanos, que se nos olvida que compartimos el planeta Tierra con la vida, ¿no? Entonces, Sí, no va a tardar en este, recordárnoslo, nos está recordando. sí. Entonces, pues sí, o sea, es importantísimo que ya tengamos esas pautas, ¿no? Aquí, por ejemplo, hicimos una exploración rápida del número de especies, el número efectivo de especies, en los niveles de heterogeneidad. Los azules son los de alta heterogeneidad y los de abajo son las bajas. Y hay de todo, hay unos que se traslapan y que no tienen significancia estadística, pero hay otros paisajes que cada línea es un paisaje, ¿no? Y pues que sí varían muchísimo de diversidad en torno o sea, es una sola región, ¿no? Entonces, esa es la idea, es una sola región, pero aún así te encuentras paisajes súper pobres y hay otros muy ricos, ¿no? Y tenemos de todo, hay paisajes que son heterogéneos y que son muy pobres, como este que está aquí, en riqueza, que es el cero. Eso luego no te lo voy a explicar bien ahorita, pero bueno, este paisaje que es alta heterogeneidad contra pues chécate, los dos tienen gran heterogeneidad, pero se llevan un mundo de diversidad, ¿no? Son cosas que hay que desentrañar poquito a poquito y que pues hay que analizarlo bien, pero parece que está saliendo buena información, ¿no? Del estudio. Y bueno, hacemos estos ejercicios de radio, de divulgación. Tenemos el Walby Project, que es para justo compartir información como en video, sobre todo en fotografía, pero quisiera yo hacerlo de video para que la Ujú. gente vea las abejas, ¿no? Y diga, Sí, wow, ¿qué claro. es eso, no? Nunca había visto una abeja verde, azul, morada, ¿no? Porque hay abejas moradas, déjame decirte, ¿no? Entonces, es importante que la gente empiece a saber que existen estas, porque si no, pues no las puedes ni siquiera considerar en la existencia, ¿no? O sea, Y sobre todo, yo creo que aquí hay una cosa muy interesante. Primero, que no sabemos su existencia. Segundo, no sabemos su importancia. Y la tercera, creo que también es importante, de que son la llave para poder solucionar un problema muy grave. O sea, y que pueden ser indicadores y herramientas, ajá, si nos asociamos con ellas, para poder hacer que esto sea más eficiente. Y esa parte de lo que todos hemos platicado se me hace más importante de lo que estás diciendo. Y sobre sí, todo esta parte importante que me gustaría preguntarte, que los desafíos que estamos teniendo y que pusiste en claro en esta reunión de cómo influye la diversidad de las plantas y las comunidades para que podamos salir adelante. La biodiversidad creo que es fundamental y debemos de tenerla, ¿no? Ahí, ¿qué opinas, sí. Luis? ¿Qué nos dirías? Sí, fíjate que qué buena pregunta que haces, porque una cosa que hay que tener clarísimo es que antes de que exista una extinción de una especie, existe la extinción de una interacción. Entonces, cuando hablamos de conservar la biodiversidad, deberíamos de hablar específicamente de conservar las interacciones. Entonces, cuando hablamos de cuidar a las abejas, deberíamos de hablar de cuidar a las plantas también, ¿no? O sea, están totalmente vinculadas. Y de hecho, hay un estudio que por ahí creo que también es de Nature o de Science, uno de esos dos,
que evalúan cómo se da más fácil la extinción, si extinguiendo las plantas o extinguiendo a los animales, ¿no? Y entonces es muy obvio, ¿no? Si tú extingues a una planta, hay un efecto en cascada más rápido que si extingues al animal. Es decir, quitas las plantas de allí, por poner agave o el que tú quieras, aguacate, berries o lo que sea, y vas a generar una cadena de extinción, por lo menos local. Yo lo vi en los cafetales, ¿no? Uno de los resultados que tuve haciendo un ejercicio de redes de interacción en los cafetales es que yo le pregunté a la gente, oye, ¿y esta planta que usan estas abejas, 50 y tantas plantas, tiene algún uso, no? Pues que sí, entonces me puse ahí a indagar etnobotánica para decir, bueno, las plantas que usan las abejas también son usadas por los humanos, ¿vale? Pero luego les pregunté, ¿cuándo la chapeas? Allá se dice chapear, ¿no? ¿Cuándo la quitas y cuándo la dejas? No, pues esta vez la dejo, esta vez la quito, así, ¿no? Entonces clasifiqué las plantas que ellos quitaban y lo que hice fue retirar esas plantas de la red de interacción y, oh sorpresa, ¿no? El 90 y no me qué, 94% de las abejas desaparecía de la red, ¿no? O sea, por quitar el ejercicio teórico, matemático de retirar esas plantas que chapean ellos de la red de interacciones, ya no había redes, ¿no? O sea, No, 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 no. desaparecía. Quedaban unas pocas que sostenían la red, ¿no? Y esas pocas abejas que sostienen la red, que es algo que ahí pasé en las diapositivas, pero no expliqué, que es teoría de games virúes, son las especies generalistas que mantienen una función cuando las demás ya no están, porque son más vulnerables. Hay unas especies que van a compensar porque hace falta también hablar de diversidad funcional, no Ujú. nomás de la taxonómica, que es la diversidad que tú cuentas de que hay tal especie, números de especies y abundancia de esos números de especies. Acá la diversidad de funciones es la capacidad que tienen las abejas de responder a los retos de los paisajes debido a su tamaño, a la cantidad de vuelo que efectúan, a la rapidez con la que visitan una planta, a la cantidad de polen que pueden cargar, a largo de su lengua. Esas características morfoecológicas, que son rasgos funcionales, son las que generan una diversidad funcional, que es de lo que deberíamos estar hablando ya, ¿no? Y que cada vez se habla más en la academia, pero no en los medios convencionales de comunicación. Para eso estamos nosotros. Sí, Para eso estamos. Sí, a mí me parece, bueno, me dejas volando la cabeza de ideas y espero que los escuchas igual, porque lo que estás diciendo es muy fuerte, Luis, o sea, es muy, muy, muy importante. Y lo que hace la red Catarina, lo que estamos haciendo aquí en la Agronauta, digo, simplemente creo que estaban muy separados una cosa de otra. Pero los beneficios que puede haber con las dos cosas, de juntar la ciencia agronómica con la ciencia ecosistémica, ya es una necesidad. Y sí, y ya no queda de otra, o sea, ya nos queda de otra. Por ejemplo, a mí, te voy a hacer un comentario. Muchas empresas de berries que he visto últimamente se tienen la maña, y lo vi en varias presentaciones ahí en las exposiciones de las berries, que están poniendo plantas para favorecer a los polinizadores, ¿no? Pero traen plantas que no son nativas. Y eso, lo que acabas de decir en esta presentación es brutal. Digo, ¿qué les cuesta salir un poquito del área y buscar las plantas y obviamente asesorarse con alguien como contigo? Sabes que vamos a hacer un plan para traer plantas nativas y ponerlas en los macetones, así de simple, de la empresa, ¿no? sí, ahí hay un gran reto, Tona. Hay un gran reto, te voy a interrumpir porque es un punto súper importante que hay que aclarar, ¿no? En todo México, si tú buscas viveros de plantas nativas, te vas a encontrar dos, ¿no? Sí, así, en todo México, ¿no? Y son proyectos muy, muy bonitos que me parece que tienen que fortalecerse, pero hay un gran reto que las plantas nativas, las plantas silvestres, las arbences, las buenesas, las malezas, como quieras decir, no están domesticadas. Entonces, si tú agarras semillas de cosmos, sulfurios y las avientas en tu jardín, pues van a salir. Pero si tú quieres reproducirla y tratar de mantener en tu jardín como una planta así como una nochebuena, ¿no? Que ahorita estamos casi cerca de Navidad, va a ser muy difícil que la domestiques, ¿no? Entonces necesitas varias generaciones estarla forzando a que sea Trabajando. una planta casi como de ornato. Entonces no tenemos eso desarrollado. Hay que No. hacerlo, pero lo que sí podemos hacer es colectar semillas. Ahorita es momento, en noviembre, diciembre, enero a lo mejor, de colectar semillas, guardar así, hacernos la cultura de estar guardando semillas y luego aventarlas, ¿no? Hacer bombas de lodo, aventarlas o aventar las semillas así y llenar las áreas que nos interesan de llenar de flores, pues de esas flores. Habrá algunas más difíciles que otras, pero yo creo que se puede colectar la semilla muy fácilmente. O sea,
en un ratito te llenas una bolsa, ¿no? De semillas, literalmente, pues, o sea, yo lo he hecho, ¿no? Fíjate, por ejemplo, en una presentación que vi del doctor Castillo, él mismo, lo que tú estás platicando de las abejas me pareció muy interesante de ver. Tomó varias fotos de cómo, en un estudio, de cómo entra la abeja a la, a la flor del arándano. Y además tiene fotos de eso, me enseñó, pero me acuerdo que algo que me dijo que ya era muy complicado entrar a Apis mellifera. Pero puede haber otra especie, y es la duda que le podemos dejar a los escuchas, de otra abeja más pequeña que sí puede llegar para allá y puede tener una Claro. eficiencia mucho mayor para allá, como lo que nos contaste que tienen en Chile, pero hay que buscar una aquí. ¿Y quién no hace eso? Pues obviamente la ciencia, los científicos y apoyados con las empresas, ¿no? Y puede tener una ventaja muy grande. Esto puede ser muy interesante. Y sobre todo de que aumentas la productividad, reduces el área de producción y esto hace, y además mantienes una buena relación con el ecosistema, ¿no? Sí, y yo invitaría a quien nos está escuchando y sobre todo a jóvenes que se animen a hacer carrera científica, de verdad, porque hay grandes oportunidades. Luego la gente piensa, yo en la prepa pensaba, ¿no? De que no, ya para qué esto está descubierto, ¿no? Y la verdad es que es al revés, no sabemos nada de nada, ¿no? O sea, tanto no sabemos nada de nada que no sabemos por qué las abejas aumentan el volumen de lo que polinizan, ¿no? Uh -huh. Hay un experimento que a mí me parece fascinante que está en un documental de la DW en YouTube, que puedes buscar como se llama el no, ¿cómo es? La pérdida masiva de los insectos, creo que se llama, muerte masiva de los insectos. Y ahí en ese documental aparece Alexandra Maria Klein, que es una de las personas que están en mi comité doctoral, la alemana, ¿no? Y ella hace un ejercicio en unas plantaciones de manzanas que están en Constanza, que es una laguna muy bonita, cerca de Freiburg, que es de donde está ella. Colectan manzanas de abejas. Bueno, primero es controlan la polinización libre, ¿no? Luego ponen unas mallas para que solamente sea polinización por viento y a otras les cortan las anteras y solamente es polinización con pinceles a mano, flor por flor. Y cuando comparan la cosecha de ese año, descubren cosas muy, muy interesantes. Tienes que ver ese documental. Yo lo veo, lo he visto muchas veces, me gusta mucho, pero lo que descubren es que la manzana polinizada a mano es más grande, pero no sabe igual. Es como, no tiene sabor, ¿no? O sea, es como que no tiene nutrientes, pues, ¿no? No tiene azúcares, no tiene algo, ¿no? Las manzanas más chiquitas son las que fueron polinizadas por el viento, solamente por el viento, y las manzanas que fueron polinizadas por viento e insectos son medianas, saben riquísimas, y hay una cosa particular de ellas, que es lo más grave del asunto, que si tú partes a la manzana grande polinizada a mano con pinceles, no tienen semillas, Wow. y las manzanas polinizadas por insectos y viento tienen semillas, ¿no? Entonces, eso No no sé sabemos por nada. qué, no No sabemos sabemos qué está nada. pasando ahí, pero es muy peligroso. Imagínate, tú dices, no, pues ya los drones abejitas de China van a polinizar y ya no necesitamos abejas o lo hacemos a mano con chinos. No, imagínate, ¿no? O sea, yo aquí meto una empresa para polinizar a mano mexicana o vibrar los que he visto en las ponencias de las expos, ¿no? Vibración y que mueven máquinas para vibrar al polen, pues digo, tendríamos que medir ese efecto, ¿no? Pero imagínate tú, te traes así a una horda de gente para polinizar con un pincel, ¿no? No, pues que Así la como se ha hecho polinización, en China. pues supongo, por lo que he aprendido en este episodio, la polinización es una agricultura de precisión de la vida. O sea, no Claro, sí, podemos no hay decir, más. los polinizadores son súper precisos y conocemos tan poco porque a lo mejor algunos de las feromonas, algunos de las resinas, puede ser que no tengamos suficiente conocimiento de qué efecto tiene el polinizador sobre la planta, ¿no? Y Sí. qué señales le puede dar. Y si nos quedamos sin esos bichos, porque no nomás son las abejas, o sea, escarabajos, moscas, mariposas y demás, Ujú. a lo mejor es posible que en algún momento nos quedemos, como en el caso de las manzanas sin semillas, es decir, sin la planta, se extingue la planta, ¿no? Por eso la necesidad de pensar en las interacciones y no nomás en las especies, que es algo muy, muy importante y que lo dice Valente, que es un autor que también tiene información sobre el tema, ¿no? Y hay una información más que quisiera comentar que tiene que ver con esto, que es que se han hecho también algunas mediciones sobre polinización
Y aquí en México, por ejemplo, con el cafetal, es polémico, pero se ha dicho que las abejas de la miel pueden incrementar, pero también se ha dicho lo opuesto, ¿no? Entonces, habría que tener claro qué cosas sí mejora con la abeja de la miel y qué cosa no, y que las decisiones sean informadas, ¿no? Que nada más, que no sea nada más como que, sí, pues hay que poner el cajón de abejas para que mejore, ¿no? Porque a veces puede repercutir incluso de forma negativa en tu cultivo, ¿no? Entonces, es algo que me gustaría que la gente considerara. Lo de las profesiones científicas, por favor, anímense, chicos, chicas, ¿no? O Sí, sea, es importante porque de verdad, en México todavía es muy poca la gente que se dedica a la ciencia ajá. y es importante que haya más científicos. Y Por también que ejemplo, las empresas nos taxólogos. apoyen, porque Sí, ese trabajo tiene que que haber creo que algo está ahí. desarrollando, pues obviamente Ruford apoyó, pero algunas empresas también pueden entrar y utilizar tu investigación para el beneficio de la producción, ¿no? Que es algo que, digo, eso como me cuesta trabajo entender en México, que estamos muy separados, digo, en general en el mundo, ¿no? Se separa mucho la ciencia de la industria y a veces se ve como competidores, sobre todo las ciencias ambientales, ¿no? Que pensamos que a veces creen que están en contra de la productividad y cuando realmente no es cierto. Bueno, Sí, no, claro. no es cierto, pero también llegamos a un punto, y yo en varios episodios que tenemos esta temporada, hablamos de lo contrario, de lo que está pasando ahorita en el mundo y es debido a un cambio de paradigma que yo creo que aquí en Agronauta estamos siendo testigos de lo que está pasando, ¿no? Que está habiendo una pequeña parte que está deteniendo el uso de agroquímicos, el uso de prácticas de monocultivo, y que está habiendo el nacimiento de una nueva tecnología, nueva forma de pensar, de mezclar lo anterior, lo nuevo, con lo viejo, con las nuevas, que ya sabíamos, que está cambiando mucho y eso, por eso me fascina esto, me fascina querer entender y dar a entender a los escuchas que ya es algo que puede ser cierto, ¿no? Sí, hay una cosa que voy a mencionar con lo que dices, ¿no? No voy a mencionar nombres, ¿no? Ni de la empresa ni de mi amigo, pero un amigo me decía, no, ¿cómo trabajas con esa empresa que es el diablo y que no sé qué? Y le digo, es que, ¿sabes qué, fulanito? Yo creo que si tú trabajas con el sector campesino, puedes en mucho tiempo, en muchos años, tener un impacto así, ¿no? Pero si tú tratas de hacer las cosas bien con estos monstruos agroalimentarios y, y logras que te escuchen y logras que cambien alguna práctica, a lo mejor por el hecho de que ellos cambien unas pocas cosas, tienes un impacto gigantesco, ¿no? O sea, porque ellos tienen el recurso, tienen el potencial. Lo mismo pasa en la educación. Hay vinculaciones que se han hecho y que por ejemplo, por mencionar alguna que me viene a la mente con la investigación para el aguacate, la PEAM, ¿no? Cuando las redes no académicas pueden apoyar a la academia, entonces se dispara muchísimo la investigación, eso necesitamos. Y hoy en día, no me voy a meter en política, pero ya sabemos cómo está la cosa en México, ¿no? Cada vez es pues un poco demonizado el sector industrial, el sector privado, que me parece que no debería ser así, debería ser como una mancuerna, ¿no? Y no debería ser algo tan polémico si el recurso es algo que está ahí. Entonces, para apoyar ciencia, educación y desarrollo de tecnología para nuestro propio beneficio, pues hay que buscar recursos aquí, allá y acullá, ¿no? Y a veces está enfrente de nuestros ojos. Solamente es decir, oigan, yo creo que se puede hacer mejor, ¿no? Y ojalá escucharan a los especialistas, ¿no? Sí, Luis, pues mira, qué episodio, creo es de los más largos que hemos tenido aquí en Agronauta. Espero que lo logres editar. No, bueno, si lo estás escuchando, a lo mejor para que ese audio le voy a quitar un poco de las imágenes, porque son y yo sé que noticia a los que se escuchan este episodio, es importante que vean la parte en video, sí, muy interesante, en YouTube se va a ver todo completo, yo creo que vamos a hacer una edición para que sea un poco más ágil, pero sí, y sobre todo esta parte final de reflexiones, creo que es muy importante de lo que estás diciéndonos, Luis, y sobre todo que hay gente como la Red Catarina, como lo que estamos intentando hacer, empezando a armar algo de una red de investigación, de gente que crea esta conciencia, no una conciencia de prohibición o de destrucción, bueno, más bien de una construcción en conjunto, que eso me parece bastante interesante y eso pues se los agradezco porque yo era de los que no estaba muy emocionado del tema combativo y he entendido muchas cosas que sí pueden ayudar a cambiar y sobre todo de que, sobre todo yo lo veo del punto productivo y los problemas que tienen los productores, desde el punto de vista de cómo ser más eficientes y llegar a un equilibrio con el ecosistema, ¿no? Y dejar algo o sea, yo lo veo que para llegar al 2030 vamos a llegar con muchos problemas. Esperemos que encontremos a lo mejor una solución
que poco a poco pueda ser cambiar para que cuando lleguemos al 2050 estemos un poco más preparados. Y a lo mejor al 2000, no sé, ya no me toca verlo, más adelante, en algunos años, en un siglo, se acuerdan de lo que hicimos ahorita, ¿no? Que eso se llama trascender. Sí, pues las soluciones ya están ahí, Tona, nada más es cosa de echarlas a andar. Eso es todo, ¿no? O sea, si tú te metes a Google Scholar y buscas cualquier cosa, hay muchas cosas que ya se pueden implementar, ¿no? Que hace falta desarrollar investigación, eso es lo que dije, ¿no? Pero hay muchas cosas que ya se pueden implementar. Digamos que ya le ponchamos una llanta al camión de la, de la agricultura verde y está empezando a pensar en el tema de la agricultura regenerativa y eso está bastante interesante. Sí, ahí va. Ojalá que sea más rápido. Pues, de verdad, Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Aeronauta. Para mí fue una de las mejores pláticas que he tenido con una persona así de joven, así de enterada, así de convencida y sobre todo de orgullosa de su trabajo. Esta parte te agradezco más. Me cambió mucho haberte conocido y me cambiaste muchos de los paradigmas que tenía y falta de conocimiento, pero creo que es importante que nos digas dónde te encuentran y esa parte es muy importante porque bueno, Luis es maestro, estudiante, de consultor, o sea, ¿cómo quieres que te ubiquen? Pues yo creo que la forma más fácil es la de Walby Project. Yo soy ahora estudiante del Instituto de Ecología. Me quedan unos meses por salir, entonces ya que salga de ahí va a ser más fácil que me encuentren en las redes sociales de Walby Project. En Instagram estamos como proyecto.abeja.silvestre, proyecto abeja silvestre. En Facebook estamos como Walby Project, en TikTok como Walby Project, en YouTube como Walby Project. Ok, me parece fascinante, Luis. Gracias por haber estado con nosotros y saludos a la Red Catarina, que proyecto fue gracias a ellos, a Maite y a Saúl, a Areasmo, a Eni, a todos ellos que nos están ayudando a desarrollar este proyecto y qué gusto de verdad y pues te reitero el agradecimiento. Nos estamos viendo, Luis. Gracias. Gracias, Tona. Si te gustó este episodio, no olvides calificarlo con 5 estrellas o darnos una manita arriba. Tu reseña en Spotify o YouTube nos ayuda muchísimo. También puedes mandarnos un mensaje con tus comentarios o preguntas. Pero lo más importante, compártelo. Así más personas pueden unirse a esta conversación sobre agricultura y tecnología. Puedes escribirnos directamente a agronauta.io o seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok como agronauta.io. Nos vemos en el próximo episodio.